Buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Es un placer para mí estar en esta mañana en nuestra cápsula, un sentimiento llamado miedo. Entonces vamos a ver un poquito con ejemplos bíblicos primeramente. eh, ¿Por qué surge el miedo? ¿Verdad? Porque el miedo es un sentimiento que a todo el mundo lo sentimos frecuentemente, ¿verdad? El miedo es un sentimiento y un sentimiento solamente es la reacción de nuestra percepción. Los sentimientos, cualquier sentimiento bueno o malo, son como los semáforos que nos indican que hay una acción que tenemos que hacer. El miedo a veces paraliza, pero la acción de tener un sentimiento no es paralizarnos, ni atemorizarnos, ni llevarnos a las cosas negativas, sino que el sentimiento está allí puesto por Dios para que nosotros sepamos actuar. ¿Verdad? Entonces depende del sentimiento, es nuestra actuación. Pero no vamos a hablar acerca de eso ahorita, en esta mañana vamos a hablar acerca de personajes que han sentido miedo, porque eso nos va a ilustrar en nuestra vida que también nosotros sentimos miedo y cómo podemos enfrentarlo. Así es de que sin más, el tiempo corre, vamos a empezar con la palabra del Señor y ah, fíjese el primer pasaje. El primer pasaje pues los primeros, ¿verdad? Bueno, la palabra miedo, primero le voy a decir qué es el miedo según la Biblia, ¿verdad? La palabra miedo es la palabra yaré, ¿verdad? Y realmente la raíz primaria es temer, ¿verdad? También tiene un significado moral, moralmente es reverenciar. ¿Verdad? Cuando el temor a Dios no debe de ser un temor de miedo, de pánico, sino un temor de respeto, ¿verdad? Saber que es Dios, que Él es el grande y nosotros somos los pequeños, somos sus criaturas, somos su creación y podemos llegar a ser sus hijos, ¿verdad? Según lo que dice la palabra de Dios. Y también pues se traduce ya pues por asustar, amedrentar, todo lo que viene, ¿verdad? Asombrar, atemorizar, espantar, espantoso, hasta incluso estupendo, formidable. El lado opuesto del temor también puede ser algo grandioso, algo formidable. A veces no sé si se utilizan ciertas palabras para describir algo muy bueno, terrific, ¿verdad? Como algo terrífico, pero en el lado positivo, no en el lado negativo. Entonces, es lo que significa la palabra realmente temor, ¿verdad? Temor, temer, asustar, miedo, etcétera. Pero vamos a los primeros ejemplos que nos vamos a aprender. Dice así la palabra de Dios en Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aquí estamos viendo a Adán y a Eva. Me acuerdo que no traigo mi teléfono aquí cerquita para ver el programa cómo está pasando, pero bueno, creo que se está escuchando. Está Adán y Eva y están escondidos porque acaban de desobedecer al Señor, han comido del fruto del árbol prohibido y no solamente desobedecieron, sino que Eva fue engañada por la serpiente. Usted sabe la historia, pero el caso es que ellos se escondieron porque dice, oí tu voz en el huerto. Entonces, este miedo que tuvo Adán y Eva los hizo esconderse. ¿Ok? Entonces, ellos sintieron miedo y su reacción fue esconderse. ¿De quién? De la voz de Dios. Dice, porque oí tu voz y había un factor. Ellos no dicen pequé, estaba desnudo. Al haber desobedecido pasó en ellos. Se les quitó en ellos la cobertura que tenían de Dios. De alguna manera no puedo explicar en este momento, ¿verdad? Porque no se va a tratar de la cobertura que perdió Adán. Pero el caso es que ellos se sintieron diferentes, se vieron diferentes. En el momento de desobedecer, algo cambió en su interior. La voz de Dios era agradable para ellos. Me imagino que ellos corrían a buscar la voz del Señor, ¿verdad? Para hablar con Él, porque realmente había una relación muy bonita. O sea, tanto que les había dado tarea en el huerto, usted sabe, cuidarlo, más aparte, señorear sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra y sobre los peces del mar. Imagínese, señorear. Esa palabra es muy interesante y muy bonita. No nada más de que los viera, era dominarlos, señorearlos. Entonces realmente había una relación muy, muy bonita con Dios, pero cuando desobedecen algo cambia instantáneamente. Y empiezan a tener temor de Dios. Por eso se escondieron. ¿Por qué? Porque se vieron diferentes. Ya no eran los mismos. Tuvieron temor de haber cambiado su genética, su naturaleza, más aparte de haber pecado, ¿verdad? Porque usted sabe que el pecado los hizo echar culpa, pero ellos en ese momento estoy desnudo. O sea, no me puedo presentar delante de ti, no soy como era antes, y tuvieron temor de ver un cambio en ellos, un cambio que no se imaginaban, un cambio que no esperaban y por supuesto un cambio que la serpiente no les dijo. La serpiente usted sabe que les dijo la verdad, pero a medias. ¿Ok? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que no les dijo es la destrucción en su interior,
que ya no eran los mismos, ¿verdad? Habían muerto espiritualmente. Eso no se los dijo la serpiente, por supuesto, ¿verdad? Entonces ellos ven ese cambio en sí mismos y tienen miedo. El miedo es el resultado, ¿ok? De un evento inesperado. El miedo es el resultado de un cambio inesperado, de todo lo que nos, o sea, de cambios inesperados, pero sobre todo que no podemos resolver. Por eso hay miedo, porque si en el momento de la circunstancia adversa tuviéramos la solución, diríamos, ya lo sé, no habría temor, pero siempre el miedo es esa zozobra de ver lo que está pasando, de perder el control de lo que está pasando y de no poder resolverlo tan pronto como queremos, ¿verdad? O porque está en juego la vida o una persona muy querida. Entonces, eso es el miedo. El miedo es ese sentimiento que surge, pero es para que reaccionemos. Ellos se escondieron, ¿verdad? Dios los tuvo que buscar. Y Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía, por supuesto, ¿verdad? Pero Dios estaba ayudándolos a enfrentar el miedo. Ellos no, ya ahí salieron, ¿verdad? Tuve miedo, dijeron por qué, y ahí empieza un diálogo con Dios, ¿verdad? Dios siempre tratando de ayudarnos a enfrentar nuestros miedos. Dios los buscó y Dios sabía, ¿verdad? Yo le he dicho, ¿por qué comiste? ¿Verdad? No, sino que Él busca para que nosotros enfrentemos el miedo. Por eso dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces Dios ahí nos está ayudando a resolver nuestros miedos. No sé qué te dé miedo a ti, si has pasado por temor en esta semana, pero el Señor está allí para ayudarte a vencer. Hay otro ejemplo, por supuesto, hay muchos. Hay muchos ejemplos, muchos. Entonces, en este caso, Adán sintió un cambio en su interior y tuvo miedo y se escondió. O sea, el miedo lo hizo esconderse de Dios, ¿verdad? Porque sabía que algo había cambiado en él y que no estaba bien presentarse así ante Dios. O sea, él lo supo, por eso se escondió. Dice así, nomás son ideas para que nos van. Por eso nuestros niños cuando hacen una travesura, los niños se esconden, ¿verdad? Y se quedan calladitos. El miedo, ¿por qué? Porque supieron que han hecho algo malo y tienen miedo de enfrentar las consecuencias, aunque sean muy niños, lo sienten, lo intuyen. Entonces, imagínense, ¿verdad? Porque hasta esto nos ayuda a ser buenos padres, de saber que ya cuando se hacen algo indebido ya tienen temor, ¿verdad? Por haberlo hecho. Entonces hay que ayudarlos, ¿verdad? Hay que pedirles sabiduría de cómo se trata eso para que no lo hagan, pero tampoco a aumentar el miedo, porque tener miedo interno o sea, es difícil. El miedo no es bueno. El miedo es un sentimiento que nos debe ayudar a afrontarlo y no a escondernos y no a dejarlo por ahí el miedo relegado por toda una vida. Amén. Vamos a hablar después al respecto. Ok, otro miedo. Dice así en Génesis también, ahora capítulo 18, verso 15, y dice, entonces Sara, perdón, me brinqué uno. Primero es Abraham. Dice, no, Génesis 3, bueno, ok. Génesis 18:15 dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cuándo es esto? Cuando ya el Señor le ha prometido a Abraham que va a tener un hijo en el año 100. En el año 100 o en el año 99 de Abraham, de la vida de Abraham, en este momento ya Dios le va a decir, de aquí a un año vas a tener un hijo. Entonces ya se lo había prometido desde que tenía 85 años Abraham. ¿Ok? Cuando a Ismael ya habían pasado 10 años de que les había prometido un hijo y no había llegado ese hijo, y fue cuando Sara le dio a Agar su sierva, ¿verdad? Y después de 15 años más, o sea, 25 años después, el Señor le dice, de aquí a un año, según la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara lo escucha y dice, ¿cómo que mi esposo siendo viejo, vamos a tener un hijo, ¿verdad? Y yo también, si ya he cesado la costumbre de o sea, yo ya no puedo, ¿verdad? Y se ríe. Entonces ella estaba en la tienda de al lado, estaba Abraham con los 3 ángeles, ¿verdad? Entre ellos Dios y 2 ángeles más en forma de hombres, no con alas, en forma de hombres, porque comieron con Abraham. Y Sara estaba, porque Dios le preguntó, ¿y dónde está Sara? Dice, está en la tienda, o sea, aquí está a un lado. Y le dice, Sara va a tener un hijo, y ella se ríe, ¿verdad? En su corazón no creo que soltó la carcajada, ¿verdad? Porque ella dijo, no me he reído porque tuvo miedo. Pero si se rió, entonces dijo, no, sí te reíste. Entonces, ¿por qué tuvo miedo Sara? Porque pues a ella se le soltó la risa. Ella vio matemáticamente, físicamente, que ella no se podía tener hijos, ¿verdad? Y le causó gracia, porque quizá ya había renunciado al deseo de tener hijos y se le salió la risa, pero vio que su risa era en el momento inapropiado, que el que lo dijo estaba serio.
o sea, tuvo temor en ese momento de reaccionar ante el momento en el que estaba y de que quizá no valoró a la persona, ¿va? O sea, en vez de creerlo en su corazón, como Abraham lo creyó cuando se lo prometió, Abraham lo creyó. Le costó un poquito, pero lo creyó y le fue contado por justicia. Entonces, pero Sara no, entonces ella tuvo miedo de haberse reído, ¿verdad? Y dijo, pero fue un miedo pues de en el momento de saber que la persona, el personaje que tenía ella quizá no había logrado entender quién era, ¿verdad? Pero en ese momento quizá va entendiendo quién es, no sé si piensa que es un ángel, no sé si piensa que es Dios mismo, no sé qué piensa Sara, pero le da temor, ¿verdad? Le da temor de enfrentar su risa, de enfrentar su reacción, ¿verdad? Y no está muy lejos, a veces uno también tiene ciertas reacciones que uno dice, ay, ¿para qué hice esto? ¿Verdad? Y como que uno se aflige en su corazón porque tuvo una reacción que quizá no controlamos, pudo haber sido una risa, pudo haber sido un ceño fruncido, pudo haber sido un descuido de no atender o no responder bien a una persona y uno como que tiene cierto temor y dice, le digo que me disculpe, no le digo que me disculpe, o sea, es un cierto temor, ¿verdad? De que uno reaccionó en un momento sin controlar o sin medir la reacción. Entonces, Sara tuvo miedo y dijo, no me reí. Entonces, ahí el miedo la hizo mentir, ¿verdad? Lastimosamente en ese momento, pues estaba Dios, ¿verdad? Y le dijo, sí te has reído. No sé si la regañó. Disculpe, justo ahora. No creo que la haya regañado, sino simplemente quizá Dios le quiso mostrar, yo conozco todo. Si su risa fue muy interna, porque ya era una señora, pues tenía más o menos, no sé por qué, tengo la idea que tenía 75, era 25 años menor Sara, no sé por qué, ignoren este dato si no es así, pero ya era una mujer madura, imagínense, ¿verdad? Entonces como decir, haberme reído en este momento no está bien. Entonces ella lo negó. Entonces a veces el miedo nos hace mentir, el miedo nos hace negar algo que sí hicimos, ¿verdad? Y con pruebas, pues el Señor dijo, no, sí te has reído. Y por eso le pusieron Isaac, ¿verdad? Porque significa risa, gozo, alegría, ¿verdad? Entonces no creo que la haya regañado, sino simplemente quiso Dios que dijera a Sara, Sara, yo conozco tus pensamientos. Hablamos toda la semana pasada, ¿verdad? Y parte de esta de los pensamientos. Dios lo sabía. Otro temor, dice así. Eso también está en Génesis. Este miedo es tremendo. Dice así, Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus hijas. Entonces aquí estamos viendo de otro personaje. Debía de tener miedo, pero había sido salvado. Los ángeles lo sacaron de Sodoma y Gomorra, a él, a su esposa y a sus 2 hijas. Y en su ida y no podían voltear atrás, su esposa voltea, se queda estatua de sal. No sé cómo lo intuyeron porque ellos tenían que haber volteado. No sé si los ángeles le dijeron, no voltees, tu esposa se quedó atrás. Tu esposa es una estatua de sal, no voltees, sigue adelante, ella ya murió. No sé cómo le hayan dicho los ángeles, porque ellos no podían voltear atrás, pero ella volteó hacia atrás. Pero eso tiene un significado espiritual, no creo que nada más volteó así y por eso fue. Pero en su corazón había quizá otro deseo de regresar, ¿verdad? Entonces siguen ellos 3 solos con los ángeles, cae fuego del cielo, está destruyendo la ciudad Dios, Sodoma y Gomorra, y están huyendo y los llevan al monte. Entonces primero Lot le dice a los ángeles, déjenme ir a la ciudad, a Zoar, ¿verdad? Y también iba a ser destruida Zoar, pero como Lot pidió ir allí, dijo, está bien, se nos ha dicho que nos ibas a pedir esto. Los ángeles obedecen a Dios, no a los hombres. Entonces Dios les había dicho, Lot les va a pedir ir a Zoar, déjenlo ir a Zoar. Entonces, pero dijo, ok, pero huye rápido para que el mal no te alcance. Y huyen a Zoar, pero mejor no se quedó en la ciudad Zoar, sino que se fue a un monte, dice, él y sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva. Imagínense el miedo lo que hace sentir a Lot. Dios lo está salvando. Dios le permite llegar a Zoar y no la va a destruir. Pero Lot duda por el miedo que tiene de haber salido huyendo, porque pudo haber salido más tranquilo de Sodoma, pero como se tardaban mucho, ya los ángeles dijeron, tenemos que destruir, así de que los agarran de las manos y los sacan con sus pertenencias, ¿verdad? Y los hacen huir. Entonces, en ese momento, Lot prefiere de habitar en una ciudad, habitar en una cueva. En una cueva. Con sus 2 hijas. Y usted sabe lo que pasó. No voy a hablar de ese tema ahorita.
pero una cueva a una ciudad, llegar como en eso, en el oriente es común ser buenas personas con los extranjeros. Entonces no lo iban a tratar quizá muy bien, pero no muy mal. Él ya había sido extranjero en Sodoma y Gomorra, él se había separado de Abraham, él más o menos conocía la región, o sea, él podía adaptarse perfectamente en la ciudad Zoar con sus dos hijas, pero tuvo tanto miedo por la huida, quizá por su esposa, en un momento de confusión que pidió ir a una cueva. Y morar allí con sus dos hijas. Morar ahí, la palabra morar significa que quedó bastante tiempo, ¿verdad? Pero en una cueva. Entonces muchas veces miren lo que hace el miedo. En vez de ir a la ciudad y empezar una nueva vida, se quedó en la cueva. Muchas veces el miedo, en vez de ayudarnos a resolver el problema, nos atrasa. En vez de llegar a la solución, nos complicamos más la vida por el temor, ¿verdad? Por el sentimiento que embarga. Entendemos que Lot estaba bajo shock. Imagínense, en una tarde, tener que salir, la destrucción, su esposa, ¿verdad? Sus hijas no estaban tan pequeñas, estaban en edad casadera. Entonces no podemos decir que Lot se abrumó. No, sus hijas ya eran grandes, tenían novios, tenían compromiso para casarse. O sea, ya estaban grandes, al menos de edad casadera, ¿verdad? O sea, ya entendían. Pero él y sus dos hijas fueron a morar en una cueva. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, eso es sentir miedo. Lo que quiero que quede bien claro en esta mañana es que sentir miedo es normal. ¿Cómo enfrentamos el miedo? ¿Verdad? ¿Cómo enfrentamos el miedo? El Señor está allí para ayudarnos a enfrentarlo. Otro ejemplo, simplemente vamos a dar ejemplos para entenderlo en nuestra mente y en nuestro corazón y estar listos a ese sentimiento. Zoar iba a estar allí, Zoar iba a ver ayuda, pero el miedo se cierra y Lot no puede ver ayuda, no puede ver una nueva vida. Lot no puede ver que estará mejor en una ciudad, mejor que en una cueva. Lot no entiende eso, se va y se refugia a una cueva. No cierra el entendimiento del miedo. Otro ejemplo, Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces aquí vemos justamente los pensamientos, ¿cierto? Él pensó, llegaron a cierto lugar, a Gerar, ¿verdad? Y él sabía que los hombres de ese lugar, en especial el dirigente, ¿verdad? El rey de ese lugar, reclutaba las mujeres bonitas. Entonces él ve a Sara, ¿verdad? Y dice, no, esta mujer sí realmente es muy bonita. Entonces vamos a decir que eres mi mujer, que eres mi hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo miedo. No estaba seguro, este es Isaac. No estaba seguro Isaac si realmente, ya su papá lo había hecho eso, ¿verdad? Pero ya en su tiempo de Isaac no sabía si seguía la misma regla, si habían cambiado, él no sabía, pero él tuvo miedo. Él tuvo miedo porque pensó que quizá lo matarían a Rebeca, su mujer. Entonces él pensó solamente, él intuyó que podía pasar eso y dijo, es mi hermana. Entonces, ¿por qué? Por el miedo. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Pero aquí vemos que otra vez el miedo nos hace mentir, el miedo nos hace entregar, porque él entregó también a Rebeca. O sea, entregar a Rebeca, decir es mi hermana, es para que se la lleven, y efectivamente se la llevaron. O sea, si Dios no actúa como en Abraham, Isaac se queda sin esposa. Así de sencillo. Se queda sin esposa. Y se queda sin descendencia. Pero Dios, usted sabe la historia, ¿verdad? Se da cuenta y se la devuelven. Pero fue porque Dios intervino. Dios intervino con Isaac, igual que intervino con Abraham, y se la devolvió. Pero realmente ellos se entregaron a su esposa. Ellos le entregaron. Era para que ellos quedarse como viudos, porque realmente una mujer que se iba al harén de otro ya no regresaba. O sea, allí él entregó su matrimonio, su todo. Así uno dice que Jacob y Esaú vendió su primogenitura, pero también ahí Isaac, sin saber, o sea, estaba dando todo, porque él tenía la promesa de descendencia, ¿verdad? Y ahí ya tenía, creo que a Jacob y a Isaac, o sea, estaba entregando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, disculpen, no su primogenitura ni nada, porque ahí ya tenía, según yo, a lo que me acuerdo ahorita, ya tenía, ya estaban pequeños Isaac, Jacob y Esaú.
ya estaban pequeños. Creo. Si no, ya me confundí, pero creo que una vez estudié todas las fechas y todo y sí. Entonces aquí vemos cómo el miedo hace entregar cosas muy valiosas a su esposa para que se quedara allí. Si ya tenía a Jacob y Esaú, según mi memoria, imagínense, o sea, dejar no huérfanos porque no estaba muerta, pero realmente no podía regresar. No podía regresar a Isaac, no podía regresar. Amén. Entonces el miedo hace que actuemos mal, actuemos sin pensar, que entreguemos cosas muy valiosas, ¿verdad? Para nuestra vida por el simple sentir miedo, ¿verdad? Cuando debía de enfrentarlo. Porque él dijo, porque pensó me matarán. Entonces es mejor de matarme a mí, pues que se vaya ella. O sea, imagínense, yo sé que en el momento él no lo pensó así, quizá él dijo, después la recupero, después, quizá él pensó muchas cosas, pero él dijo, me van a matar a mí. Yo no quiero morir. ¿Verdad? Estoy joven, estoy guapo, mejor ella. Imagínense, o sea, imagínense, así como no también dijo, no le hagan nada a estos dos ángeles, ahí están mis mujeres, mis hijas, ¿verdad? Hagan con ellas lo que quieran. O sea, tremendo. Yo sé que había leyes por allí, ¿verdad? Culturales, pero el miedo nos hace actuar de una manera bien descabellada, precipitada, sin meditar en las consecuencias. Isaac lo hizo, ¿verdad? Entonces estamos solamente descubriendo cómo el miedo nos espanta. Disculpe, ¿verdad? Pero cómo el miedo nos hace hacer cosas que realmente no tendríamos ni siquiera que hacer. El miedo nos hace pensar que no hay solución. El miedo acrecenta, ¿verdad? El peligro. Isaac no sabía, pero dijo, pensé y digo, y lo hizo. ¿Verdad? Entonces realmente el miedo nos nubla y nos hace pensar cosas que no llegarían a ser realidad. Dice unos estudios científicos que el 91%, el 91.4%, el 91.4% de porcentaje de que lo que tenemos miedo nunca sucede, o de lo que nos preocupamos, el 91.4% nunca sucede. Entonces preocuparse pues es tiempo perdido, emociones gastadas, estrés acumulado, etcétera, etcétera. Entonces el miedo nos hace actuar de manera descabellada. Otro, dice así la palabra del Señor en Génesis 31:31, y respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. ¿Quién es este? Es el hijo de Isaac. El hijo de Isaac ya hizo su familia, tiene 2 esposas, no porque la haya querido, porque así las circunstancias, la vida lo orilló. Su suegro le dio primero a una, lo engañó, no le dio a Rebeca, que trabajó 7 años, sino que le dio a Lea, porque en el lugar no se casaba primero la menor antes que la mayor, o sea, primero tenía que salir la mayor. Entonces se la dio en engaño y le hizo trabajar otros 7 años y fue muy mal. El suegro, Labán, era un tipo aprovechado e injusto. Trabajó 20 años Labán para él y frecuentemente dice que 10 veces le cambió el salario. O sea, siempre trataba de darle lo peor, ¿verdad? Como salario, lo menos. Le cobraba lo que se perdía, porque era pastor Jacob. Entonces, el ganado, cuidaba su ganado que iba ganando y el ganado de su suegro. Y cuando su suegro tenía pérdidas porque lobos, leones se comían a las ovejas, a Jacob se lo cobraba. ¿Ok? Entonces no solamente era su trabajador, sino también si perdía algo, se lo cobraba. Entonces Jacob se cansa de esa situación, se cansa de la injusticia y decide huir. Y decide huir porque dijo, tuve miedo, porque cuando se va y Labán se da cuenta que huyó con sus hijas, que no anda de pastor por allá lejano, en las tierras lejanas, sino que huyó, Labán va a atacarlo. O sea, Labán va, no sé si a matarlo o a regresar a sus hijas, porque Labán sabía que Jacob estaba enriqueciéndolo, ¿ok? Era un buen trabajador y estaba enriqueciendo Labán, pero también estaba enriqueciéndose Jacob. Y ese fue el problema, por eso también huyó, porque veían que Jacob enriquecía y decían, pues todo lo que tiene Jacob es de mi padre, gracias a mi padre. Entonces él veía como que ya había mucho más problemas. Él trabajaba, lo que tenía era por su trabajo, por su arduo trabajo, y estaban viendo como diciendo, no, Jacob le está robando a mi padre. Entonces dijo, no, aquí esto está muy mal, esto no va a terminar bien, mejor huyo. Él pensó, porque Labán era muy malo, de verdad era muy malo. Entonces dijo, voy a huir. Pero Dios le habló en el camino a Labán y eso hizo que no fuera malo, pero de que si Dios no hubiera intervenido, de verdad que sí, Labán podía haber matado a Jacob. Por supuesto, Dios no lo iba a permitir, pero hubiera hecho algo y sí se hubiera llevado a sus hijos. Entonces dijo, tuve miedo y huí. Porque quizá, dice, pensé que me quitarías a mis esposas y a mis hijos y mis bienes también a lo mejor, ¿verdad? Entonces aquí hubo un miedo
¿verdad? Que lo hizo actuar a Jacob. Este miedo lo hizo actuar. Aquí puedo pensar que sí actuó bien, porque Labán era tremendamente insensato. No hubiera respondido bien a Jacob, y yo pienso que el miedo lo hizo huir, ¿verdad? Y realmente era necesario huir. Y Dios lo respaldó, porque cuando iba a atacar a Jacob, Labán, Dios le habló. Y se lo dijo, tu Dios se me apareció y me dijo que no te hablara mal, ¿verdad? Y dijo, sí, porque Dios te atajó en el camino, me tratas bien. Hicieron hasta pacto, ¿verdad? De no atacarse, de no guardarse rencor, y los dejó ir en paz, pero porque Dios se frenó a Labán. Entonces aquí vemos cómo Jacob pensó la situación y dijo, vamos a huir, tenemos que salir de esta situación, vamos a huir. Vamos a huir, y se armó, no se amedrentó, no dijo, nunca podré librarme, el Labán es muy poderoso y a donde yo me vaya él me va a seguir. No, no se amedrentó, no se acobardó, no pensó, huyó. Agarró sus maletas, habló con sus esposas, dijeron, sí, nos vamos porque nuestro padre es tremendo, o sea, ya todo lo de nosotros nos lo quitó, vámonos, no tenemos parte con él, vámonos Jacob, vámonos mi amor, y decidieron irse con él y huir. Entonces aquí vemos que el miedo a Jacob lo hizo pensar la situación y ver que era lo mejor que se podía hacer. Y definitivamente hay muchas situaciones en las que uno es mejor huir. José huyó de la tentación. ¿Verdad? No convenció a la Potifara, sino que huyó. Entonces hay momentos en que usted y yo, y el apóstol Pablo lo dice, le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. ¿Y qué es huir? Apartarte rápidamente, ¿verdad? Con temor. O sea, saber que hay una situación que no va a acabar bien y es mejor poner tierra de por medio, o sea, salir corriendo. Físicamente, emocionalmente también. Hay situaciones en las que uno dice, no, hasta aquí, no más, no más, no permito más esto y no lo permito más y punto, ¿verdad? Me paro, me retiro, me pongo distancia, no visito, no frecuento, lo siento, esta situación no la voy a permitir más. Entonces eso es huir. Y eso está bien cuando sabemos que las cosas no van a cambiar, que somos los que tenemos nosotros que huir. Dios nos ampara y nos ayuda a salir huyendo de situaciones, de personas, de circunstancias, de lugares. Amén. Y seguimos. Entonces aquí fue un miedo que sí lo hizo actuar bien. Dice, otro está lindo y quizá con este vamos a terminar. Este es muy lindo. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José y les habló al corazón. ¿Cuándo es esto? Dice, aquí José está calmando el miedo. ¿A quiénes? A sus hermanos. Usted sabe la historia, ellos lo vendieron, cayó en manos de Potifar, fue un buen trabajador, su esposa se fijó en él cuando ya tenía José todo el control de la casa de Potifar, de todo, del ganado, del dinero, de los trabajadores, de la hacienda, de todo era el administrador José. Potifar no se preocupaba de nada, dice la escritura, más que de llegar a comer a su casa. Era José el encargado de todos sus negocios. Su esposa puso sus ojos en él huye de ella, ¿verdad? Lo meten a la cárcel porque la esposa de Potifar le dice que él quiso abusar de ella, aprovechándose de que nadie estaba en la casa, porque ella los corrió. Entonces usted sabe la historia, cae en la cárcel, después de la cárcel, es buen trabajador, él es el encargado de los presos, ahí conoce a dos, les interpreta el sueño y llega hasta Faraón mismo, revelándole el sueño del futuro. Y no solamente un sueño del futuro como a Nabucodonosor, Daniel, sino que en este sueño particular el Señor le estaba revelando al faraón lo que se tenía que hacer, pero faraón no lo entendía. Por eso dijeron, en la prisión hay un hebreo que interpreta sueños, lo mandan traer, lo interpreta, ¿verdad? José da la gloria, dice, no está en mí, es Dios, así como Daniel, es Dios el que da la interpretación, y esto es lo que significa, 7 años de hambre, 7 años de abundancia, pon un varón inteligente, sabio en todo tu reino, que te maneje así, tienes que hacer esto y esto y esto. Y Faraón dice, ¿y quién mejor que tú? Y milagrosamente, sorpresivamente, Faraón le delega a José toda la responsabilidad de Egipto. Lo hace segundo de Faraón. Y le dijo, en todo yo en el trono yo soy mayor que tú. Pero de ahí en fuera tú eres el que vas a dirigir, porque tú tienes los planes de Dios, tú tienes la revelación, tú tienes la estrategia, tú eres el hombre sabio que necesita Egipto, así de que tú eres el segundo de Faraón.
Entonces, segundo, hay el hambre. Usted sabe, los hermanos van a comprar comida a Egipto en el tiempo de abundancia, no, en el tiempo de la escasez. Y se dan cuenta que él es, usted sabe la historia, los manda a traer, viene Jacob, viven en Gosén, están bien con José. Pues imagínense, José es el segundo de Faraón, o sea, Faraón mismo, por decirlo así. Usted sabe la historia. El caso es que muere Jacob. Y dicen los hermanos, tenemos temor de que ahora que murió nuestro padre, José se quiera vengar, que nos haya tratado bien a nosotros porque estaba vivo nuestro padre, pero ya murió. Y puede ser que José se quiera vengar de todo el daño, lo reconoce, de todo el daño que le hicimos. Digamos esto, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, José, nuestro padre, cuando murió nos encargó que te dijéramos que nos perdones, que perdonáramos, que nos perdones el mal que te hicimos, ¿verdad? Por favor, perdónanos y aquí estamos como tus siervos. Y es aquí cuando José les dice, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y les habló, los consoló y les habló al corazón. Ellos tenían miedo. El miedo los hizo reaccionar correctamente, pidiendo perdón. Ya habían pedido una vez perdón cuando se descubrió él delante de ellos y lloraron y se abrazaron y fue por su padre. Pero en esta vez le volvieron a pedir perdón porque dijeron, quizá mi padre, por mi padre, se ha portado bien. Pero ahora que murió, así como Esaú, que dijo, en cuanto se muera mi padre, mato a Jacob. Entonces ellos tenían temor, pero enfrentaron su miedo. Y le dijeron, bueno, le dijeron, hay una mentita a nuestro padre. Me da como diciendo, acuérdate de nuestro padre. Pero ellos dijeron, henos aquí como tus siervos, haz de nosotros lo que tú quieras. O sea, ya mi padre murió, si tienes venganza, si realmente no nos quieres sustentar, no nos sustentes, somos tus esclavos, somos tus siervos. Y José dice, no, ¿cómo creen? Entonces aquí vemos una bonita reacción. Había una deuda que pagar, ellos están pagando su deuda, reconocen su error, se humillan ante él, ¿verdad? Reconociendo su falta, no solamente como su hermano, sino ahora reconocen que José sí tenía los sueños que Dios les había dado, que se iban a inclinar ante él sus hermanos. Ahora ellos se inclinan voluntariamente, reconociendo quién es José, reconociendo que ellos hicieron mal con su hermano, y ahora como, pues imagínense, el segundo de Faraón, ¿verdad? Reconocen su error. Y José les dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo, yo lo sustentaré. Entonces con esta historia terminamos viendo cómo el Señor, cuando enfrentamos nuestros miedos, cuando los enfrentamos de la correcta manera, no solamente enfrentarlo, sino de la correcta manera, hay una bendición de Dios, ¿verdad? No tengáis miedo, yo sostendré a vosotros y a sus hijos, los consoló y les habló al corazón. Así Dios en esta mañana quiere consolarte, quiere hablarte a tu corazón y quiere decirte no temas. No le puse el versículo aquí al final que dice Jesús, no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no quiere que temamos, el Señor quiere que venzamos el temor. El sentimiento del temor solamente es una emoción que nos ayuda a actuar. Pidámosle al Señor que nos tome de su mano para que la respuesta hacia el miedo de nuestra parte sea vencerlo y sea una victoria rotunda para gloria y honra de su nombre. Amados hermanos, hasta aquí Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar en esta mañana compartiendo el tema, un sentimiento llamado miedo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana 8:30 igualmente por las plataformas Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Hasta mañana.